Muy buenas tardes, el día de hoy yo voy a presentar el tema de Teorema de Pitágoras. Mi nombre es Liliana Anaísa Costa Aguirre, impartiré la materia de Didáctica de la Matemática y pertenezco a la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Primeramente es necesario mencionar quién fue Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo matemático nacido en la isla griega de Samos en el año 570 a.C. Es el creador del teorema de Pitágoras, el cual fue comprobado en el siglo VI a.C. Nuestro teorema nos menciona que siempre se debe establecer en un triángulo rectángulo. Además nos menciona que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En realidad textualmente suena bastante complejo, aunque la verdad es una fórmula bastante sencilla. Es necesario también llevar a cabo unos puntos básicos para poder aplicar nuestro teorema. Primeramente, es necesario que nuestro triángulo rectángulo posea un ángulo de 90 grados. Nuestro segundo punto nos menciona que muchas veces no logramos identificar cuál es nuestra hipotenusa. Así que primeramente se debe identificar un ángulo de 90 grados en el cual aquí se ubica y el lado que se encuentra frente a él es la hipotenusa. Tenemos nuestro ángulo en esta imagen de 90 grados, el cual es nuestro ángulo recto, y frente a él se encuentra la hipotenusa, el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. Nuestro tercer punto nos menciona que una vez identificada la hipotenusa, los lados sobrantes son llamados cateto A y cateto B. Después de ver los puntos básicos que tenemos que tomar en cuenta, también es necesario saber elevar a la segunda potencia, debido a que nuestro teorema de Pitágoras siempre nos pide que se eleve a la segunda potencia. Las potencias se dividen en base y exponente. El exponente nos dice cuántas veces se va a multiplicar el número por sí mismo, es decir, nuestra base se va a multiplicar en este caso 3 veces por sí mismo. Uno de nuestros ejemplos para utilizarlo en el teorema de Pitágoras es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado nos dice que nuestra base se va a multiplicar por sí mismo 2 veces, es decir, 3 por 3 es igual a 9. Ahora bien, iremos con una breve resolución de problemas utilizando nuestro teorema de Pitágoras. Primeramente, puse un ejemplo en el cual se debe de encontrar la hipotenusa. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 metros y 4 metros respectivamente. ¿Cuánto mide la hipotenusa? En este caso, nuestro cateto B va a ser suplido por el 3 y nuestro cateto C va a ser suplido por el 4. Es necesario buscar la hipotenusa. 3 al cuadrado nos da 9, más 4 al cuadrado nos da 16. Estos resultados se van a sumar. Al momento de sumarse, nuestra raíz pasa al lado contrario y nos da como resultado 5 metros. Nuestro segundo ejemplo nos dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 metros y uno de sus catetos mide 3 metros. ¿Cuánto mide nuestro otro cateto? Ok, aquí mismo pongo un ejemplo de las diferentes fórmulas que podemos llegar a utilizar. Es necesario saber identificar y leer bien lo que nuestro problema nos está pidiendo. En este caso, nuestra hipotenusa nos menciona que mide 5. Vamos a suplir en nuestra fórmula la hipotenusa, que es 5 al cuadrado, y nuestro 3, que es el cateto, 3 al cuadrado, más c cuadrada, que es el otro cateto que no tenemos. Ahora bien, en lugar de estar sumando, va a pasar restando, debido a que necesitamos que este 5 al cuadrado pase al siguiente lado. 5 al cuadrado, 25, menos 3 al cuadrado, menos 9.
Sacando raíz nos da como resultado 4 metros. Nuestro tercer ejemplo nos menciona, conociendo sus lados, averiguar si es triángulo o rectángulo. Para que sea un rectángulo, el cuadrado del lado mayor ha de ser igual a la suma de los cuadrados de los dos menores. Por ejemplo, 5 al cuadrado, que es lo que mide nuestra hipotenusa, es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nos tiene que dar como resultado 25 de este lado, ya que 5 al cuadrado nos da 25, y de este lado también nos tiene que dar 25. Es necesario primeramente elevar el 3 al cuadrado más 4 al cuadrado para, como siguiente paso, sumarlos y después sacar raíz. Nos da como resultado 25 de 25, es decir, si es un triángulo rectángulo. Como cuarto ejemplo, es calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de los lados 3 y 4 centímetros. Solamente, como en el primer ejemplo, va a suplirse la numeración que ya conocemos, que son los catetos, en la fórmula. 3 al cuadrado nos da 9 y 4 al cuadrado nos da 16. 25, raíz de 25 es igual a 5. Ahora bien, aplicaré 3 ejercicios. Nuestro primer ejercicio nos menciona, al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Es decir, necesitamos calcular nuestro cateto. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de esta. En este caso, necesita primeramente hacerse, convertir los 70 centímetros a metros, para entonces lograr calcular la altura. Y nuestra tercera pregunta es, para aplicar el teorema de Pitágoras, ¿es necesario tener un ángulo obtuso? ¿Es necesario tener un ángulo llano? ¿Es necesario tener un ángulo recto? Ninguna de las anteriores. Para resolver estos ejercicios es necesario utilizar la presentación que he presentado anteriormente. Se pueden apoyar de ella para lograr resolverlo. Y por consiguiente, aquí tenemos nuestras respuestas de los ejercicios. Nuestra respuesta de nuestro primer ejercicio es 3,12 metros. Nuestro segundo ejercicio, como mencioné, necesitaba convertirse los centímetros a metros para lograr desarrollar nuestra fórmula. Y como resultado nos da 2,92 metros. Y es para lograr aplicar nuestro teorema de Pitágoras, es necesario tener un ángulo recto, el cual era nuestra respuesta correcta. Y muchas gracias por su atención. Por mi parte, esto sería todo.